Hola, buen día a todos. Estamos acá nuevamente hoy, 6 de noviembre, 15 grados. Arrancamos una mañana bastante fresca en comparación a lo que veníamos teniendo. Tenemos hoy con Ana y con Mariana, tenemos un programa bastante interesante. Seguimos con esta idea de hablar de los términos que circulan en el vocabulario y en el lenguaje feminista para ir un poco entendiendo un poco más de esto. Hoy vamos a hablar de un término que se llama mansplaining, deriva de las palabras man, que es hombre, y explaining, que es explicar, quiere decir hombres que explican. Es bastante rebuscado al principio el concepto, pero tiene una lógica que es la que le vamos a encontrar. Es creado por la autora Rebecca Solnit en su libro Hombres que me explican cosas, y ella cuenta que un día estaba en una fiesta. Ella es autora de muchos libros, y estaba en una fiesta donde se le acerca a hablar un chico, un hombre, que había leído la reseña de un libro de ella en una nota de un diario, y le empieza a explicar los libros, pero sin saber que ella era la autora de los libros, y se lo empieza a explicar como medio desde el ninguneo, como desde una autoridad que nadie le dio, hasta que se le acerca a una chica y le dice: mirá que estás hablando con la autora del libro. Y ahí él se da cuenta que dice: bueno, le expliqué todo esto al pedo porque ella era la mismísima autora del libro. Y él dice: bueno, ella dice, hay un acto de explicar a alguien de un modo, desde un lugar de superioridad, que tienen esos hombres que no se dan cuenta y pasa desapercibido. La definición concreta es que es acto de explicar algo a alguien en un modo que sugiere que la otra persona es estúpida. Es desde ese lado donde aparece el término. La RAE lo explica que es como una explicación dada por un hombre a una mujer en tono condescendente, o sea, medio por arriba, desde una superioridad que no tiene, y que muchas veces lo vemos, por ejemplo, cuando decimos que somos hinchas de un equipo de fútbol y siempre viene ese que te dice: bueno, decime 3 jugadores, decime quién salió campeón en el año 2004, y no sé, no me interesa, y como todo el tiempo viendo qué tanto sabe la otra persona. Es muy común verlo, sobre todo en los contextos, en los ámbitos académicos o laborales, sobre todo porque por ahí se lee en una reseña y se creen con la autoridad de que vos no sabés, y cosas que tenés que saber pero no lo sabés. Y ahí es donde aparece este término, una herramienta que sirve para silenciar a la otra persona, donde asumen una autoridad y una superioridad intelectual sobre temas que no se les preguntó o que no tienen, o que lo toman como que nosotras no lo sabemos, o lo deberíamos saber y no lo tenemos. Mari nos va a explicar un poco por qué pasa esto, por qué es que los hombres con esa naturalidad, o algunos de los hombres, asumen esa naturalidad. Claro, sí, porque no solo es un problema de fútbol o de algo, sino que tiene una raíz muchísimo más estructural, ¿no? Un lado social. Y esto nos lo explica la autora Diana Maffia, hablando desde la teoría. ¿Qué nos dice ella? Que el mundo funciona por dicotomías. ¿Qué es una dicotomía? Una antónimos casi, ¿no? Un concepto A contrapuesto a un concepto B, que son contrarios, totalmente opuestos. Entonces, lo que nos explica Diana es que en la socialización, es decir, la forma en la que educamos a los hombres y las mujeres, hay un estereotipo cultural de cómo es ser un hombre y cómo es ser una mujer. Entonces, a los hombres se les atribuyen conceptos, que de hecho ella anota y hace una columna, que son de objetividad, universal, racional, abstracto, público, hechos, mente. Mientras que a la mujer se le asignan los antónimos de estos conceptos, ¿no? Que es subjetivo, particular, emocional, concreto, privado, valores, cuerpo, metafórico. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esta dicotomía? Pues que se priorizan conceptos de universal, objetividad, todo eso es algo que la sociedad prioriza, sobre todo cuando hablamos de ciencia. ¿Qué piensa uno cuando piensa en ciencia? Objetividad. ¿Por qué? Porque hay una inferioridad de lo subjetivo, de lo que tenemos como subjetivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se le atribuye esta característica a lo femenino? Pues se desvaloriza, ¿no? Y además, ¿qué es esto de qué es ser objetivo? Y entonces ella nos explica que cuando se educa a un hombre, lo que siente, que generalmente asociamos los sentimientos con algo subjetivo, no se le dice que es subjetivo, sino que todo lo que siente, piensa, opina, se le dice está siendo completamente objetivo, racional. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que no sepan distinguir cuando hay un sentimiento, una opinión de un hecho. Entonces, para ellos, el sentir, el opinar son hechos, no emociones, contrario a lo que nos enseñan a nosotras, que lo que opinamos, sentimos, es algo de nosotras. Entonces, en puestos de poder,
lo que hacemos nosotras es otro concepto que ella sugiere, que es masculinizarnos, es decir, como medida de protección, tratar de apelar a estos valores que la sociedad prioriza. Entonces, por eso dice que hay una jerarquización de los sexos, ¿no? Y esto lo vemos en la ciencia, en la academia, en el salón de clases. Entonces, es algo que funciona mucho más allá de lo superficial que puede sonar, de hay un hombre me explicó algo, ¿qué tiene de malo? Pues eso, que no es solo la explicación, sino que viene de un trasfondo de cómo se socializa lo masculino y lo femenino, ¿no? Sí, también a raíz de este término aparecieron un montón de críticas como desde el lado de, bueno, entonces ahora no podemos explicar nada. La idea no es que vos no puedas explicar nada, sino desde qué rol lo haces. Si vos explicás algo asumiendo que la otra persona no sabe porque es tonta o porque vos sabes más o porque sos mejor o porque simplemente por ahí la otra persona sabe muchísimo más que vos porque o escribió un libro y vos se lo estás queriendo explicar al mismo libro que ella escribió, como este ejemplo, o porque por ahí sos una científica del carajo y viene alguien que se leyó un artículo rápido en un diario y te quiere venir a explicar. Es ahí donde aparece este concepto. No hay problema con que se explique, con que hablen o que den su opinión, sino el tema es desde qué lugar lo hacemos. Anita ahora nos va a traer algunos ejemplos que trajo bastante buenos, así que te damos la palabra. Bueno, el primero es basado en la película de Barbie, no sé si ustedes la vieron, la de Greta Gerwig de 2023. Más allá de que la película es, creo yo, una gran crítica a lo que es el patriarcado en general, tiene muchas referencias bastante cómicas que están buenas para analizar y para entender. Y creo que también es una película que causó bastante revuelo con varias de las cosas que trata. Así que nada, había traído un fragmento justo de una parte de la película que habla sobre el mansplaining, si lo tenemos al audio. Bueno. Pero la rabia y el dolor no me dan ni para el arranque. Bien, como escuchamos en el audio, básicamente para poner un poco de contexto, lo que estaba pasando en ese momento en la película era que Barbie estaba regresando a lo que era Barbieland, pero cuando llegan se dan cuenta que los Kens habían tomado Barbieland y se termina convirtiendo en Kendom, haciendo una referencia como al Kingdom. Y todas las Barbies estaban reprogramadas para funcionar a favor del patriarcado. ¿Qué pasa? Las Barbies querían recuperar obviamente como sus tierras entre comillas, entonces empiezan a encontrar distintas estrategias para poder distraer a los Kens y poder salirse con la suya. Una de estas, que también en la película como lo ridiculiza un poco, es que van a llevar como lo masculino al extremo y de esa forma poder usarlo a su favor. A lo largo de la película se ven varias escenas donde esto pasa, como bueno, ay, no entiendo algo de la computadora, vení, explícamelo, y de esa forma como un poco seducirlos por ese lado, llevándolo también a esto del mansplaining. Y hay una escena, que es esta justamente, en donde están viendo la película del Padrino, y nada, una de las Barbies dice esto de, ay, estás viendo El Padrastro, y el hombre le corrige como, no, es El Padrino. Y tira como el chiste de, bueno, vení, explícame toda la película como si yo no la entendiese. Obviamente es un chiste que está llevado al extremo en la película, pero siento que es como estas escenas donde alguna vez creo que a todas nos pasó esto de, bueno, estar viendo algo o estar haciendo una acción completamente común y que sea completamente interrumpida por alguien que nos quiera venir a explicar lo que estamos viendo, capaz sin pedir esa opinión. Volvemos a lo mismo de antes. Sí. No es el tema de opinar o no opinar sobre un tema, sino también desde el lugar en el que se hace y en el lugar en donde uno se pone a la hora de hacerlo. Otro de los ejemplos que habíamos traído era un video que se hizo viral hace poco, que era de esta chica en la plaza haciendo jueguitos con la pelota y se le acerca el hombre a decirle, no, pero con pelota parada es más fácil. Y como que le buscaba la vuelta diciéndole, no, pero porque está desinflada, vos tenés que venir así y levantarla de este lado, como tratando de explicarle, no, justamente esto que estaba ella haciendo y que vos la veías y lo hacía prácticamente a la perfección, o sea, no hay que ser muy, muy experto para entender lo que estaba haciendo. Y volvemos a esta idea, ¿no?, de el hombre poniéndose en un lugar de superioridad a la hora de explicar algo donde realmente no sé si no cabe, pero no es necesaria la explicación. Ahora tenemos un par de consecuencias que trajimos que llevan este concepto. Primero, que no busca abrir un espacio de diálogo. Lo único que intenta hacer es mantener esa soberanía del hombre en una posición de poder, en
una expresión que ha sido tan naturalizada en lo cotidiano que pasa desapercibido. Esto que hablábamos la otra vez, un micromachismo, eso que es que no nos damos cuenta, que pasa ya por el inconsciente porque nos criamos y nos hemos formado como ciudadanos en una sociedad donde eso era natural, era común. Segundo, que empieza a reforzar estas desigualdades de género, minimiza la confianza de y para las mujeres, desvaloriza sus conocimientos, sus experiencias. Es una práctica de deslegitimación femenina y es un ejemplo más de lo que es la existencia de una jerarquía social. Básicamente, este término viene a explicar eso, viene a explicar hombres que sin por qué o desde un lugar superior de autoridad y de una jerarquía social mayor a la nuestra, por rasgos históricos, económicos, intelectuales, lo que fuera, tienen el tupé, vamos a ponerle, de venir a explicar cosas que no necesariamente son así o que no necesariamente nosotros no sabemos. Sí, y además creo que es importante hablar de cómo respondemos al mansplaining, ¿no? Porque hay una idea general de que tenemos que ser educadas cuando tenemos este tipo de situaciones. Sí, entonces, en lugar de decir, oye, yo sé lo que estoy haciendo, gracias por el consejo, adiós, siempre está como el pretender que no te pasa, como decir, muchas gracias por el consejo, sí, lo voy a aplicar, como medio, no sé si se usa el término acá, pero yo diría dar el avión. Buen término, nunca había escuchado así. Que es como medio hacer plática para salir de un tema desinteresado, como esta no ser grosera, claro. que es lo que siempre nos enseñan, que tenemos que casi aguantarnos, ¿no? Sí. Aguantarnos, el que nos estén explicando, el que interrumpan, el no decir, ¿sabes qué? Yo sé lo que estoy haciendo, déjame en paz, ¿no? Entonces también tiene que ver con que no podemos ser irrespetuosas en ningún momento. Tenemos esta idea de que si nosotras nos enojamos, reclamamos o algo, estamos siendo como ellos nos describen, ¿no? Como emocionales, como de que, ay, ¿por qué te pones así si solo te estoy diciendo un consejo, yo qué sé? Entonces siempre estamos cuidando esa imagen personal de no ser demasiado emocionales, de no ser irrespetuosas, de no ser groseras. ¿Y por qué no? ¿Saben? Si llega alguien, capaz sí me da la gana de decirle, ¿sabes qué? Déjame hacerlo yo, así. Pero está esta generalidad de que tenemos que tener cierta compostura, ¿no? Sí. Sí, y volvemos un poco también a esto del micromachismo, porque es algo que se nos enseña también desde muy chicas. Digo, bueno, comportate como una señorita. Exacto, es exactamente eso. Y sí, que nos terminan llevando a esto de, bueno, me está hablando, finjo un poco de demencia o que lo escucho y le digo, sí, ¿sabes qué? Bueno, gracias, lo voy a tener en cuenta. Pero sin saber el otro, el posicionamiento que tenemos también nosotras sobre ciertas cosas y capaz la profesionalidad que también podemos llevar en esos temas. Sí, más o menos es todo lo que veníamos hablando, estos tipos de ejemplos y demás. Y para cerrar, recordar que no es que esto es como un ataque hacia los hombres o hacia su manera de ser, sino simplemente una especie de reflexión acerca de estas acciones que tenemos muy naturalizadas. Pueden hablar, pueden opinar, nos pueden dar consejos, por supuesto, bienvenidos sean, pero siempre no desde el lado de la autoridad, desde el lado del ninguneo o desde el lado de, bueno, vos no lo sabés porque o sos mujer o porque no sos lo suficientemente inteligente o porque yo soy más inteligente que vos, por el simple hecho de que me levanté y soy más inteligente que vos. Entonces viene a hacer una reflexión acerca de eso. Fue todo por hoy, muchísimas gracias y cualquier cosa, si tienen algún ejemplo que les haya sucedido, los esperamos. Muchas gracias. Y es que del cuerpo